lo normal y nos vamos a quedar con flujo de caja libre, lo traemos al momento presente con una tasa de descuento que es el coste medio ponderado del capital, tanto de fondos propios como de fondos ajenos, llegamos al valor de negocio, deducimos la deuda financiera neta, incorporamos aquellos activos ociosos que no estén incorporados en los flujos, deducimos aquellos pasivos que tampoco estén en los flujos y llegamos al valor de la compañía, ¿vale? Valor de las acciones. ¿Qué horizonte proyectamos? ¿Qué horizonte plan de negocio? Es otro tema importante. En aquellas empresas que tengan una vida infinita, al final lo que se proyecta es un horizonte tal hasta que lleguemos a un flujo de caja normalizado, ¿vale? Y a partir de ahí aplicaremos un valor terminal que se aplica generalmente con la fórmula de Gordon-Shapiro y con un múltiplo de salida como contraste. Eso en cuanto a las empresas que tienen una vida indefinida a priori. Hasta hace 2 años, generalmente las proyecciones de los planes de negocio y las proyecciones financieras solían incorporar 3, 5 años de proyección. Lo cierto es que con la caída en actividad que han tenido gran parte de las empresas ahora, lo que eso nos está llevando es ampliar el horizonte proyectado. ¿Por qué? Para poder recoger en ese flujo de caja normalizado la recuperación de actividad de la compañía. Ojo, no todas las empresas, no todos los negocios deben ser valorados con un horizonte concreto y un valor residual. Hace poco valorábamos una mina, un negocio que era una mina, y ahí no podíamos proyectar con un valor con una vida indefinida. Eso tiene una vida finita. Lo que teníamos era un informe de un experto en el que nos decía que las reservas de la mina daba para producir durante X años. Al final lo que estiramos la proyección, los años que hacía falta para poder valorar la mina, y eso acababa ahí, no había un valor residual. Valor terminal, lo que os decía, esta es la fórmula, que al final lo fundamental es determinar correctamente el flujo de caja sostenible, ¿vale? El flujo de caja sostenible con las inversiones necesarias para poder... esta es una de las cosas que solemos ver en la valoración de empresas que a veces no está de todo reflejado. Las inversiones muchas veces en el residual asumen inversiones por debajo de la amortización, lo que supondría una descapitalización de la empresa, ¿no? Al final, también en la variación de circulante que se puede estimar para el residual, hay que tener mucho cuidado, hay que hacer una variación del circulante que sea coherente con el crecimiento a perpetuidad que vamos a establecer. Es decir, lo fundamental, que el flujo de caja libre normalizado esté correctamente calculado. Y múltiplo de salida como metodología de contraste. La tasa de descuento, en un minuto la voy a contar. La tasa de descuento al final lo que refleja es el retorno esperado que el mercado tiene para una determinada inversión en función del riesgo que tiene esa inversión, ¿vale? Y por decir una idea fundamental, porque es lo que yo estoy viendo mucho a través sobre todo con el nuevo plan general contable, las valoraciones que está haciendo la gente en las compañías, ¿no? El WACC, al final lo que nos recoge o el retorno que espera en el mercado es una prima de riesgo debida al riesgo sistemático, no al riesgo específico de la compañía. Es decir, y esto se demuestra por la teoría del mercado de capitales, que al final con un portfolio de compañías correctamente diversificado, al final el riesgo específico, un inversor no va a exigir una prima por ese riesgo específico. Con lo cual el WACC tiene que estar construido siempre en base a magnitudes del sector de actividad donde opera nuestro negocio. ¿Vale? Esto es fundamental. Y es la construcción del WACC simplemente decir que hay 3 componentes: coste de los fondos propios, coste de la deuda y estructura óptima del capital. El WACC tiene muchas críticas, por ejemplo, que es una estructura de capital constante en el tiempo. Hay alternativas, como puede ser un Miles Excel para modelar una estructura de apalancamiento cambiante, pero bueno, yo creo que como fundamentos un poco de lo que son la valoración de empresas, si hay preguntas o si posteriormente al Congreso queréis profundizar, estoy abierto a todo tipo de preguntas. Como conclusión, decir que la valoración de empresas, sobre todo lo fundamental es el sentido común, saber qué metodologías aplicar, cuándo aplicarlas y aplicarlos bien, pero eso son commodities. Hacer un modelo financiero, también hacer un buen modelo financiero, pero sobre todo sentido común, y que todas las premisas que estemos considerando a la hora de una empresa sean razonables y sean defendibles. Eso es lo que hace que una valoración esté bien hecha o no esté bien hecha. Y luego utilizar varios métodos: descuento de flujos de caja con contraste de múltiplos esto es un poco lo que venía a contar. Bueno, muchas gracias. Tenemos unas cuantas preguntas. Qué bien. Pero hay una que no puedo evitar hacer, porque a ver si eres capaz de responder. La hace Pello por SMS y nos dice: ¿un equipo de fútbol se puede valorar?
El Atleti, por ejemplo. Sí. ¿Qué precio tiene una sociedad deportiva? La caja que pueda generar en el futuro. Es decir, una sociedad deportiva, lo que pasa es que ahí lo que será complicado, y sobre todo si vamos a hablar por descuento de flujos de caja, es establecer cuál va a ser el comportamiento futuro de ese equipo de fútbol. Habrá equipos, y por poner un ejemplo muy claro, si nosotros vamos a hablar de un equipo de fútbol en lo que tiene un comportamiento que además, pues por ejemplo, lleva en primera división muchos años y además las perspectivas que continúe y tiene una estabilidad en los ingresos que nos permita proyectar durante X años, pues probablemente sea más fácil valorar el equipo de fútbol. Si por ejemplo hablamos de un equipo de fútbol que tiene una estabilidad de los ingresos mucho más baja, que un año está en primera división, el año siguiente está en segunda y se le reducen los ingresos un 40%, pues ahí tendremos más dificultad. Ahí, bueno, se podrá, no sé, habría que verlo, pero se podría aplicar diferentes metodologías en la que se ponderen escenarios posibles. ¿Te mojas con el Atleti? Con el Atleti no. El Atleti no tiene precio. Bueno, tenemos más preguntas. Eduardo, por Twitter, nos pregunta: Juan, ¿merece la pena que una empresa consolidada realice una valoración de su empresa aunque no tenga previsto venderla? Sí, de hecho, nosotros lo que pasa es que ahora con la contención del gasto que está habiendo en muchísimas empresas, pues ahora estamos haciendo algo menos, pero sí que hacemos valoraciones para consejos de administración que lo único que quiere ver es, al final al accionista le puede retribuir vía dividendo o vía revalorización de la acción. Lo que trata de ver es cómo de adecuadas están siendo todas las medidas que está tomando, por ejemplo, el equipo directivo y cómo está impactando eso en el valor de su acción, ¿no? De su acción, con lo cual sí que lo hacemos y además creemos que es una medida muy sana. Vale. Santi nos pregunta también por email: hace unos meses el grupo de La Abejita, Rumasa pone entre paréntesis, anunciaba a bombo y platillo un producto financiero y aseguraba que la emisión estaba avalada por las reservas de la producción de una de sus bodegas, que se valoraban en 1.200 millones de euros. La firma del informe era de un reconocido gestor. Y pregunta: ¿es esto legal? ¿Es ético? ¿No deberían meter mano las autoridades en este tipo de anuncios para evitar engaños a los inversores? Lo cierto además es que conozco ese caso concreto. Esa valoración efectivamente lo hizo una persona que lleva en el mundo de las valoraciones muchos años, es un reconocido profesor del IES y de muchos sitios, una de las personas más conocidas en la valoración de empresas. Lo cierto es que un día estuve hablando con él y lo que decía es que él primero no había hecho la valoración, con lo cual tampoco me puedo pronunciar sobre el tema. Yo no sé hasta qué punto igual hizo un ejercicio, no conozco el tema, con lo cual me cuesta pronunciarme. Ahora, el hecho de utilizar un valorador independiente para tratar de reflejar un valor, yo no lo veo tampoco descabellado. No sé. Una última pregunta, tenemos alguna más, pero por timing vamos a seleccionar. Jesús Manuel nos pregunta por Twitter: ¿en qué estadio de crecimiento de una empresa debe considerar la misma una auditoría de valoración de empresa? Independientemente de la evaluación contable y su fondo de comercio, ¿solo es necesaria para la venta de compañías? No sé si entiendo muy bien la pregunta. ¿En qué estadio de crecimiento de una empresa debe considerar la misma una auditoría de valoración de empresa? Si la pregunta es en qué momento, en qué estadio de crecimiento de una compañía debemos valorar la propia compañía, ahí lo fundamental es cuando consideremos que la compañía ha alcanzado una madurez en la que no tiene una ventaja competitiva frente al mercado y en la que lo que se puede proyectar es un crecimiento a perpetuidad.